El título de la palabra que tengo para compartir hoy es Andando en el reino de Dios, porque no hay mejor sitio para andar que andar en el reino de Dios. No hay mejor lugar para transitar, para caminar, que en el reino de Dios. Porque andar fuera del reino de Dios no es muy agradable. Hay mucha oscuridad, mucho frío y es muy peligroso. El Señor dice que, la palabra nos dice que Él nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Estamos en su reino, para caminar en su reino. Y el pasaje que quiero tomar es el de Lucas 17, y es interesante, todo este capítulo nos habla de cómo andar en el reino de Dios. Y estoy luchando porque es una predicación un poco larga. Entonces, cuando es una predicación un poco larga, la quieres cortar por la mitad y te quedan dos predicaciones cortas. Pero, bueno, al meterte en el capítulo vas viendo todas las cómo va este tema, ¿no? Y yo quiero comenzar por el versículo 20, Lucas 17, 20. Nos dice que, preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque el reino de Dios está entre vosotros. Lo primero que tenemos que saber para andar en el reino de Dios es que el reino de Dios ya está entre nosotros, porque el Rey está entre nosotros, ya ha venido y está entre nosotros. Caminar en el reino de Dios es caminar con el Rey. Me parece muy interesante que, preguntado por los fariseos acerca del reino de Dios, cuando nosotros comenzamos a leer el capítulo, nos damos cuenta que Jesús no le responde tanto sobre la venida del reino, sino sobre la venida del Rey. Él pone el foco en el Rey. Jesús les habla del Rey. Por ejemplo, el verso 24 dice: porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así será el Hijo del Hombre en su venida. Y sigue todo este relato hasta el versículo 30, donde dice: así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Está hablando de la manifestación del Hijo del Hombre, de Cristo, en su venida. Está poniendo el foco en el Rey, que es lo primordial, que es lo importante del reino. Porque si no hay rey, no hay reino. Hay un reino porque hay un rey. El que recibe al rey entra en el reino. El reino ya está entre nosotros porque tenemos a Cristo como rey de nuestras vidas. Y el reino está entre nosotros porque somos cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo, del Rey, está en el reino. El reino está fuera del reino. El Rey está en su reino. Y nosotros somos parte del cuerpo de Cristo, y el cuerpo de Cristo está en el reino. Nosotros estamos en el reino. Para caminar en el reino se ha de tomar conciencia de la realidad de Cristo entre los creyentes,
tener esta conciencia de que Cristo está entre nosotros. Quiero caminar en el reino de Dios, necesito estar consciente de que el Señor está entre nosotros. Porque donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, yo estaré allí. El creyente ha de tomar conciencia de que está caminando con el Rey. Porque si el creyente no tiene conciencia de que está caminando con el Rey, acabará caminando fuera del reino. El creyente que no ve al Rey, no lo ve, deja de caminar con el Rey. No tengo esta conciencia de que estoy delante del Rey, de que el Rey está a mi lado. Necesito esa conciencia para poder caminar en el reino, para andar en el reino. ¿Por qué creyentes dejan de congregarse, de asistir? Porque dejan de ver al Rey. Algunos pueden ver la iglesia, ver los hermanos, pero no veo el amor del Rey, la grandeza del Rey, la demanda del Rey, el llamado del Rey, verlo a Él. Dice, el Señor le dice a Moisés, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y cuando se quita el calzado, toma contacto, conciencia, experimenta, se da cuenta, esto es para que tome conciencia de dónde estaba, en dónde estaba, delante de quién estaba. Y este es el llamado a todos nosotros. Quita el calzado de tus pies porque el lugar donde estás, tierra santa es. Estás en el reino de Dios, en la congregación de los santos, de los primogénitos, de los redimidos. Estamos en el reino de Dios. Esta conciencia, este entendimiento por el cual caminamos con el Rey. La falta de esta comprensión nos lleva afuera del reino. Y entonces, a partir de ese momento, Moisés comienza a andar en el reino, toma conciencia y comienza a andar en el reino, y a partir de ahí vemos todo lo que ocurre, todo lo que empieza a ocurrir, porque Moisés está caminando en el reino. También en Génesis nos dice que despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Yo no tomaba conciencia de que Dios está aquí. Y dice que tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Gloria a Dios. Somos templo del Espíritu Santo, casa de Dios. Despertó, tomó conciencia y estamos llamados a esto, a despertar y a darnos cuenta de lo tremendo de que estamos en el reino, somos participantes del reino, caminamos con el Rey. El reino está entre vosotros, le dice el Señor. No dice el reino, no dice está en vosotros, ni dice tampoco vosotros estáis en el reino, que es así. Es decir, el reino está entre vosotros. Podría bien decir, vosotros estáis en el reino o el reino está en vosotros. Es así. Pero el énfasis aquí es entre. El reino está entre. Entre tú y yo está el reino de Dios. Cuando me acerco a ti, lo tengo que hacer andando en el reino. Cuando vienes a mí, lo tienes que hacer andando en el reino, guardando las leyes del reino.
caminando en el reino, porque el hecho de que el reino está entre nosotros está hablando de la relación entre los creyentes. Me acerco a ti sabiendo que estoy delante de Él. Sabiendo que estoy delante de Él, te voy a tratar como es digno del reino. Nuestro trato honrará al Señor porque estamos delante de Él. El reino está en cómo nos relacionamos y nos tratamos. Con respeto, con amor. En cómo nos relacionamos se manifiesta si andamos en el reino o no andamos en el reino. En que nos amemos los unos a los otros, conocerán que somos del reino. Lo segundo que debemos de saber para andar en el reino de Dios es que es necesaria la obediencia. Esta pregunta, dice, preguntado por los fariseos cuándo vendría el reino, le hacen esta pregunta a Jesús. Que estamos en el verso 20. El contexto inmediatamente anterior a este es la narración de la sanidad de los 10 leprosos. Dice, vamos a leer el pasaje, dice allí, verso 12, comienza esto desde el verso 12. Dice que al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Ellos obedecieron y esa obediencia les hizo andar en el reino de Dios. Y comenzó a manifestarse el reino de Dios en su vida, porque quedaron limpios de su lepra. Obedecieron al Señor y entraron a caminar en el reino de Dios. Le preguntan frente a este milagro, ¿cuándo vendrá el reino de Dios? El reino ya está. Si obedeces, puedes caminar en el reino de Dios. Si obedeces al rey, caminarás en el reino de Dios. Si atiendes a las leyes del rey, andarás en el reino de Dios y ocurrirá esta manifestación del reino en tu vida. Esta limpieza, esta transformación en nuestras vidas. Esa obediencia requirió fe por parte de los leprosos, porque el milagro ocurrió después, no ocurrió antes. No fueron sanados instantáneamente y entonces obedecieron. Obedecieron sin que haya ocurrido nada. Demandó fe. Hubo fe. Fe para obedecer. Lo tercero que debemos de saber para andar en el reino de Dios es que el reino de Dios aquí en la tierra es un camino que nos lleva a la manifestación del reino. Cuando caminamos en el reino comienza a manifestarse. El reino es un camino. El reino es, y un camino es un proceso, que es lo que nos está mostrando con el milagro de los 10 leprosos. Comienzan a caminar y entran en un proceso y reciben esta sanidad
esta restauración en su vida. En este camino, andar en el reino, somos procesados. A medida que caminamos en el reino, que andamos, que obedecemos en fe al Señor, que estamos conscientes, buscamos estar conscientes, buscamos, como comenzábamos esta reunión, con el ejemplo de Zaqueo, buscando verle a Él para darnos cuenta que Él nos ve a nosotros. Entramos en este proceso de transformación, donde Cristo es formado en nuestras vidas. Hay un proceso somos transformados. Cristo es formado en nosotros. Es como cuando Pablo le dice a los Gálatas, vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado. Pero fuera del reino hay desformación. Se deforma la verdad, se deforma lo que es bueno, se deforman los valores, se deforma lo que es el matrimonio, lo que es la familia. Hay una deformación fuera del reino. Pero en el reino, mientras caminamos en obediencia, somos transformados, restaurados, purificados, como estos 10 leprosos. Y este camino, el camino es un proceso y el camino requiere perseverancia, constancia. Caminamos, pero estamos caminando en el reino. Y en el reino acaba manifestándose en nuestras vidas. El reino es un camino en el que Dios nos sorprende. Dice, no vendrá con advertencia, sino de forma sorpresiva, repentina, inesperada, instantánea. Pablo dice que será como en un abrir y cerrar de ojos. Estamos hablando aquí haciendo una comparación, ¿no? En un sentido, el reino que está por venir y el reino que está entre nosotros. El reino, esperamos la manifestación, el regreso de Cristo, pero Cristo está entre nosotros. Y se manifiesta entre nosotros. Caminamos, pero nos damos cuenta que el Señor sale a nuestro encuentro de forma sorpresiva. Tú vas caminando, vas obedeciendo, vas confiando y de repente el Señor te sorprende. El Señor sale y ves la mano de Dios. Volvemos a leer el verso 24, dice, porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así será el Hijo del Hombre en su venida. Y sabemos que nos falta mucho. Y cada vez estamos más cerca a veces de lo que... Yo soy alguien... Ana me dice, pero tú eres un incrédulo, me dice mi mujer. No. Porque yo digo, no, vida, anda a saber cuándo viene el Señor. Capaz que todavía faltan 100 años, 200 años más. Yo qué sé, no sé cuánto puede faltar. Esto uno no lo sabe. Pero cada vez digo, el Señor está más cerca. Cada vez lo veo más cerca. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento. Está hablando de la normalidad, está destacando lo cotidiano. Ocurría todos los días. Todos los días hay que festejar un cumpleaños, ¿no? Hoy cumpleaños fulano, mañana cumpleaños... No, todos los sábados se casa alguien. Hoy se casa, los sábados de casamiento, todo lo cotidiano. Hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Fue de repente.
Nadie se lo esperaba. Asimismo sucedió en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Pasó con Noé, pasó con Lot y no hay dos sin tres. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Está cerca la venida del Hijo del Hombre, está cerca la venida de Cristo y todo ojo le verá. Pero mientras tanto, tú y yo que caminamos en el reino tenemos vislumbres de que vemos al Señor. Cómo el Señor se ha manifestado en esta situación, cómo el Señor se ha manifestado y vemos al Señor, como el testimonio que contaba este viernes, de este chico que estaba con morfina y el domingo pasado estaba en la iglesia. Podemos decir como conclusión a esto, si estás consciente de que estás delante del Rey, andarás en el reino. Cada vez que obedeces, estás andando en el reino. Y estamos en un proceso, lleva su tiempo, pero repentinamente vemos que Dios sale a nuestro encuentro. Y es interesante porque el capítulo comienza hablándonos de los tropiezos. Así comienza Lucas 17. Así que nosotros debemos de saber que en el andar, en el reino, tenemos que estar advertidos de que hay tropiezos para no tropezar y dejar de andar en el reino. El capítulo, como decimos, comienza advirtiéndonos de los tropiezos y el verso 1 dice, Jesús dijo a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos, no hay un camino sin tropiezos. ¿Por qué tienen que pasar estas cosas? Y tienen que pasar. No hay un camino sin tropiezo. Y el pasaje nos advierte de 3 tropiezos, podemos decir. El primer tropiezo es la falta de gratitud. No tropieces con la ingratitud. Es la gratitud, es tener un corazón agradecido de lo que te hace regresar a Cristo. Cuando no tienes un corazón agradecido, te vas alejando, te alejas, te alejas, te alejas. ¿Qué es lo que le hizo regresar a aquel leproso? ¿Por qué ese leproso de los 10, uno regresó? ¿Qué es lo que le hizo regresar a Cristo? El corazón agradecido. Es el corazón agradecido lo que nos trae siempre, una y otra vez, al Señor. Dice que entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios, verso 15, ¿no? Glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son los 10 que fueron limpiados? Jesús sabía que 10 habían recibido el milagro. ¿Y los 9 restantes dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? No están caminando, no sé, después se empezaron quizás a desviar. Lo cierto es que éste permaneció en el reino. Acaba el relato diciéndole, verso 19, levántate, tu fe te ha salvado, ¿no? Es decir, la ingratitud da lugar al descontento y esto da lugar a la queja
y esto da lugar a la amargura. Antes del milagro de los 10 leprosos, Jesús narra una parábola. Estamos en el capítulo 17. Está la parte esta de los 10 leprosos. Antes hay una parábola. Y mira lo que dice, qué interesante. El verso 7. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que yo haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Interesante, ¿veis la conexión entre el relato de los 10 leprosos y esta parábola? Los 10 leprosos trata de que el corazón agradecido lo trajo de regreso a Jesús. Y aquí nos está tratando, y esta parábola está diciendo, ¿el Señor le dará gracias al siervo? ¿O es el siervo el que tiene que acabar dándole gracias al Señor? Nosotros, ¿qué es lo que nos pasa porque a veces podemos caer en un corazón ingrato de no darle gracias al Señor? Porque pensamos que el Señor nos tiene que dar gracias a nosotros. Mira, Señor, lo bueno que soy. Todo lo que estoy trabajando, todo lo que me estoy esforzando. Siervo inútiles somos. Porque tengo que valorar y darme cuenta de que Él es el Rey. Y el privilegio que tengo de servir al Rey, de servirle a Él y estar agradecidos. Porque no estoy haciendo otra cosa que lo que me toca. Amén. El segundo tropiezo es la ofensa contra el hermano. ¿Cuántos tropezamos con esto y dejamos de andar en el reino porque nos hemos sentido ofendidos por un hermano o por alguien, verdad? Dice el verso, comienza el capítulo diciéndonos, dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar. Siempre me acuerdo de una canción de Palito Ortega. No sé, hay muchos que no la conocen. ¿La canto? La canto. Una canción. Esto es muy viejo, esto es una canción. Pero se cantaba en aquella época. Tírate al río en la parte más profunda y después cuando te hundas. Dice, mirad por vosotros mismos, por tu propio bien. Es por tu propio bien que te lo estoy diciendo. Si tu hermano peca contra ti, habla con él. Habla con él. Y si se arrepiente, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Son muchos, decimos, los que dejan de andar en el reino por causa de conflictos interpersonales, porque dejamos de olvidar que el reino está entre nosotros. El que se ofende y rompe con el cuerpo piensa que sigue en el reino. Yo estoy peleado con mi responsable de grupo de hogar, estoy peleado con el pastor, estoy peleado con el hermano, estoy peleado y rompo con el cuerpo. No,
el cuerpo está en el reino. El tercer tropiezo es mirar hacia atrás. Cuando miras hacia atrás, tropiezas. Para andar en el reino de Dios no tenemos que mirar hacia atrás. Dice el verso 31 al 33. En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos, y el que esté en el campo asimismo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierda su vida la salvará. El relato de la mujer de Lot está allí en Génesis 19, el verso 26 dice que entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de Lot, pensando a espaldas de Lot, y se volvió estatua de sal. En Lucas, en el capítulo 9, dice, Jesús les dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para... Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de lo que están en mi casa. La mujer de Lot, cuando miró atrás, ¿hacia dónde miró? Hacia su casa. Lo que justo había cambiado la cocina, justo había hecho una reforma del baño, justo estaba tan contenta, pero estaba mirando hacia... Le dice, ninguno que mira hacia atrás es apto para el reino de los cielos. No, pero déjame que vaya a mi casa, otra vez la casa. ¿Cuántos dejan de andar en el reino porque están muy ocupados en su casa? Metidos con su casa, en sus cosas, y no caminan en el reino. Están tropezando con esto que les hace mirar hacia atrás. Tropiezan con su casa. No me refiero a la familia. Me refiero, a todo eso que nos atrapa de nuestra casa, nuestras cosas. Y tropezamos con esto. Y me pareció muy bonito todo esto, lo que encontramos aquí en el capítulo 17. Y la conclusión a esto es que nos habla, la fe es vital para andar en el reino de Dios. Es la fe. La fe acepta al rey. La fe acepta la obediencia. La fe acepta el proceso. La fe supera la ingratitud, la ofensa y el mirar hacia atrás, porque la fe te hace mirar hacia adelante. Dice el verso 5, dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe, porque para hacer esto que tú nos estás pidiendo se necesita esto es mucho que tú estás pidiendo, Señor. Se necesita fe. Entonces el Señor les dice, si tuviese fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. No se necesita mucha fe, se necesita fe. Porque muchas cosas que nosotros llamamos fe, no es fe. Solamente la fe te lleva a confiar. Y confiar, decíamos, es soltar el peso. Descansar en Él. Amén. Si no suelto el peso, es que no estoy confiando. Si no estoy confiando, es que no tengo fe. Puedo hablar mucho, yo creo, pero si yo no suelto el peso, hasta que no lo suelte, no hay fe. Un poquito de fe,
Y habla de dice, podrías decir a este sicómoro, desarráigate. El tema está aquí. Una de las características de este árbol, lo que caracterizaba este árbol, está hablando de desarraigar. Y este árbol tenía unas raíces muy, muy fuertes. El tema de la fe es lo que permite arrancar, desarraigar. Lo que quiere venir a nuestro corazón, decíamos, la amargura. La amargura porque no entiendo el proceso, no entiendo la ofensa, no entiendo por qué tengo que estar agradecido si yo estoy haciendo tanto y a mí no me dan las gracias. Y todo esto que va produciendo amargura, necesitamos la fe en el Señor para que desarraigar. Porque dice la palabra de Dios que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, sea un tropiezo en el camino. Y estamos llamados a andar en fe. Amén. A caminar en fe, a poner nuestra confianza en el Señor. Hermanos, es tan tremendo que somos participantes de Cristo, de su reino. Amén. Y que el reino está entre nosotros. Que el Señor nos ayude a tomar conciencia, a despertar, a darnos cuenta y a andar en el reino, porque el Señor sale a tu encuentro. El Señor te sorprende, el Señor se manifiesta. Vendrá el reino y no falta mucho para que venga, pero entre tanto necesitamos caminar en el reino, porque si no, caminamos afuera. Y de allí nos libró el Señor. Amén. Amén. Nos ponemos en pie.